Hoy os voy a hablar del Samsung Galaxy Z Flip 5. Llevo más o menos un mes usándolo, voy a poner un mes en el título, pero bueno, hace 4 semanas. Excepto un par de días que estuve de viaje, el resto de días pues siempre llevo 2 dispositivos encima y uno siempre en el Z Flip 5. Primero, tiene un precio de 1.209 euros con 256 GB. No viene con cargador, pero voy a dejar un enlace en la descripción a Amazon, a una... Bueno, es un pack que tiene Amazon que ya viene con cargador, ¿vale? Tenéis también la opción de 512 GB en la descripción por si le queréis echar un vistazo y os voy a dejar más links interesantes por si los queréis ver. Por aquí os voy a dar las primeras impresiones que hice de él, por si queréis saber algo más. Igual alguna especificación ahora no la cuento porque os voy a contar más el uso que la review como tal. Vamos a empezar por el diseño. Y el diseño tiene claves, sobre todo cuando hablamos de un plegable y sobre todo cuando hablamos de Samsung respecto a modelos anteriores y los cambios de este Z Flip 5, que ha cambiado bastante. Lo primero, tenemos un plegable con forma de recta, ya no tenemos esa cuña que teníamos antes en Samsung y se nota, se agradece. A mí no me molestaba mucho el Z Flip 4, pero visualmente tenemos un dispositivo más completo y un dispositivo mejor hecho, ¿vale? Eso es una de las claves. Después tenemos una pantalla exterior mucho más grande, 3,4 pulgadas respecto a las 2,1 pulgadas, creo que era que teníamos el año pasado, o 2,3, da igual, era un panel muy pequeño. Un panel usable, ya hablaremos después de la calidad del panel. Y después... También, dentro de los plegables, comentar que tenemos un nuevo sistema de bisagra. Me gusta porque Samsung es el que mejor aguanta estas posiciones intermedias, por si hacemos una videollamada, por si estamos viendo un vídeo, por si utilizamos el modo flex, la razón que sea, es el que mejor aguanta en este sentido. Y aquí por aquí arriba os dejo un vídeo que hice una comparativa con los 3 mejores plegables tipo concha del mercado. Samsung Galaxy Z Flip 5, Motorola Razr 40 Ultra y también Oppo Find N2 Flip. Comentando un poco esto, ¿qué decir? Bueno, el diseño está bien conseguido, es un dispositivo que sobre todo es muy pequeño cuando está plegado. Cuando llevo en el bolsillo el Z Flip 5 y el S23 Ultra, que a veces lo hago, cuando llevo cada uno en un bolsillo la diferencia es muy grande. El S23 Ultra es, sobre todo a veces en algunos bolsillos, incómodo. Aquí tenemos un dispositivo mucho más pequeño, sobre todo no es muy grueso pese a estar plegado, porque una vez abierto es mucho más fino. Y aquí quiero también contar otra cosa. El año pasado en el Z Flip 4 y en algunos de los otros plegables no tenemos esa sensación de tener un bloque, sino de tener como dos partes unidas. Este año en el Z Flip 5 lo han mejorado, aunque es cierto que tenemos ahora, después de unas semanas de uso, un pequeño baile hacia atrás. No es muy grande, tampoco se nota mucho, quizás lo noto yo, pero sí que en este caso, en esta unidad, lo tenemos. No es dramático, ¿vale? Pero simplemente pues lo quería comentar para que lo supierais. Puede ser pues por cualquier razón, simplemente por el uso. El diseño, en general bien, muy buenos materiales, metal, vidrio, bien fabricado, bien construido. Es un dispositivo que, como ya os he dicho, la bisagra está bien con la resistencia, pero también nos permite utilizarlo con una sola mano, cosa que quizás si fuera un poquito más rígido no. Tiene el punto perfecto entre aguantarse y poder usarlo con una mano. O sea que en ese caso, para mí Samsung aquí ha hecho un muy buen trabajo en todo lo que tiene que ver con el diseño. Ahora vamos a hablar de las pantallas. Y primero empezamos con esta pantalla exterior, 3,4 pulgadas, un cambio muy grande respecto al año pasado, con un uso de base, en situaciones normales, con lo que nos permite Samsung salido de caja, sin instalar nada y sin ir al apps, corto, muy corto. Que después en software os contaremos algo más. Es un panel de 60 Hz, AMOLED, resolución justa, brillo suficiente. No es el panel que te va a enamorar, ¿vale? Ni muchísimo menos. Simplemente Samsung ha dado un paso más, es usable en cualquier situación, estos días de sol, funciona bien, correcto. Después cuando lo abrimos tenemos dentro un panel muy grande y quizás sea muy alto, ¿vale? Creo que ahí los plegables a mí se me están haciendo muy largos, ¿vale? Sobre todo en vertical, fijaros que es imposible llegar. Son 6,9 pulgadas, muy alargado y tenemos muy buen panel. Dinámica AMOLED, 2X, tasa de refresco variable de unos 120 Hz. Hay algunas cosas que quizás no llega al nivel de otros. Pues mira, si miramos la tasa de refresco, o sea, la tasa de lectura, pues igual no. Si miramos el diming tampoco, pero es que el panel está muy bien, ¿vale? Poco podemos decir. ¿Dónde está la clave? Cuando hablamos de un plegable, en la marca, ¿vale? En lo que es la marca del propio pliegue. ¿Qué decir de este pliegue? Respecto al Z Flip 4 es un avance. Es cierto que si veis imágenes del Z Flip 4 quizás esto os parece más grande porque ha ganado en ancho, porque en vez de tener un pliegue en U o un pliegue en pico como tenía el año pasado, más recto, este año tiene un pliegue en forma de gota, ¿vale? Y esto lo que permite es que el panel sufra menos, permite que haya que sea menos profundo, pero que sea más grande. Lo más importante de esto no es que si se ve apagado, si lo ves, si lo buscas, si lo notas, si pasas el dedo. Lo más importante de esto es cuando llevas un mes usándolo, lo notas. Pues siendo sincero, no. Y para mí fue lo más curioso de todo, ¿vale? Que cuando llevas un mes usándolo, no lo noto. No, ayer de hecho lo estaba usando y estaba ahí con él
Está con una persona que no me había visto con el plegable y es como, ¿y qué tal? Yo bien, y lo cogió y dice, ¿y esto no se nota? Y yo, pues mira, llevo varias semanas que es que ni me acuerdo de que está ese pliegue ahí. Entonces yo creo que eso es uno de los puntos, y más este año, cuanto menos se note, creo que se van a notar siempre creo que se van a seguir notando durante bastante tiempo. Cuanto menos se note mejor, evidentemente. El año pasado en el Z Flip 4 quizás lo notaba más en situaciones porque era más profundo al dedo, a la vista. En alguna situación quizás sí, pero no es algo que sea dramático, ¿vale? Simplemente pues lo quería ahí decir. Así que nada, un buen panel interior, un panel exterior correcto, quizás podíamos pedirle más brillo, más resolución, más tasa de refresco, pero Samsung ha dado un paso respecto al año pasado y lo vamos a valorar positivamente. Después el punto siguiente es el sonido, y en este caso tenemos doble altavoz estéreo asimétrico, como me gusta decir a mí, altavoz inferior y auricular superior. Suena bien. Si lo comparas con un teléfono de 1.200 euros que no sea plegable, ¿cuál suena mejor? El otro, creo, quizás porque tiene más sitio, por la razón que sea. Y hay una cosa que a mí pues no me gusta mucho, y es que cuando cierras el dispositivo suena peor. Es normal porque parte del sonido está tapado con el dispositivo al estar plegado. Sin más que decir, vale, aquí un sonido correcto y ya está. Y pues cuando hablamos de la seguridad, tenemos desbloqueo facial, tanto con la cámara exterior para ver la pantalla exterior, como con la cámara interior para ver la pantalla interior. Y después también tenemos lector de huellas en el botón de desbloqueo, un botón de huellas que está un poco bajo en el modo plegado, porque es que arriba está la bisagra, pero ojo, porque si tú por ejemplo desbloqueas, le das al botón de desbloqueo, haces algo y después lo abres y no mueves la mano, lo abres con la otra, si quieres después desbloquear con la otra mano te va a quedar imposible, queda muy arriba. Y esto es un problema, porque ya no es que quede muy arriba una vez abierto, sino incluso en una situación normal, para una persona que no tenga una mano muy grande, el botón de desbloqueo queda muy arriba. Simplemente que lo sepáis. Es cierto que si el dispositivo está así, tú lo coges y lo abres, tienes el desbloqueo facial. No hace falta dar al botón de desbloqueo para que se encienda. Pero simplemente quería comentarlo. Vamos a hablar del rendimiento, y aquí tenemos el Snapdragon 8 generación 2 for Galaxy. Os hemos hablado 1000 veces de este procesador en el canal, en muchos dispositivos de gama alta. Es muy potente. Lo cierto es que Samsung además le da ese plus, y en el día a día es muy bueno, muy rápido, no tenemos ningún problema. Además este año es eficiente, funciona bien. Si le pides cualquier cosa te lo va a dar, es el procesador más potente que tenemos para Android. La eficiencia es muy correcta, en el día a día de 10, y si le pides lo máximo también de 10. Puntos o problemas a comentar aquí. Tenemos un dispositivo que tiene ciertos problemas de temperatura. Todos los plegables les pasa, cuando menos espacio tienes para disipar el calor, y sobre todo en estos casos que está todo al mínimo y todo lo más compactado posible, pues en estos días, ayer aquí había 37 grados, que no es normal, pues hubo momentos en los cuales simplemente usando la pantalla exterior para contestar un WhatsApp, el dispositivo ardía. Y evidentemente plegado también se nota, porque tiene menos superficie, ¿vale? Cuanto más el cuadrado sea, incluso llegando a la esfera, menos superficie hay por volumen interior. Entonces, un dispositivo abierto tiene más superficie, como veis, en contacto con el exterior, que uno cerrado para albergar el mismo volumen. Entonces, plegado le cuesta más aún disipar el calor, porque él mismo se da calor. Y sobre todo, si estás un rato con la pantalla y después lo cierras, la pantalla a sí misma no le deja disipar de un lado a otro, porque necesitas echar el calor hacia un sitio que también está caliente, con lo cual no lo sacas. Y eso es uno de los problemas que tiene este dispositivo, se calienta mucho. ¿Más que otros con el Snapdragon 8 generación 2? Sí. ¿Más que otros plegables? No. O no mucho más, ¿vale? Simplemente hay que lo sepáis. Y esto cambia mucho, y esto varía muchas cosas. ¿Y en qué varía esto sobre todo? Pues esto modifica el rendimiento, aunque sí que es cierto que no hay una bajada exagerada, porque el procesador es tan potente que aunque baje, sigue siendo buenísimo. Y después también lo que sí que lo vamos a notar, y aquí sí que es algo que hay que comentar, es la batería. La batería son 3700 mAh. Tenemos una carga rápida flojita, 25 vatios, carga inalámbrica reversible, hasta aquí todo bien. Y lo cierto es que si yo, por ejemplo, estoy usando el dispositivo, vengo desde casa con Android Auto, llego a la oficina, me paso todo el día en la oficina con Wi-Fi, después me voy a casa, no hace mucho calor y uso mucho la pantalla exterior, vais a ver capturas de baterías de 6 y 7 horas de pantalla, sin duda. ¿Cuál es el problema? Día de calor, como ayer, usando el dispositivo fuera, porque estuve haciendo unas fotos, porque estuve dando un paseo, porque estuve haciendo cosas fuera, con 5G, en zonas de mala cobertura, la batería se destroza. La diferencia es muy grande. De hecho, ayer al final no pude hacer captura, pero bueno, me ha dado días de 3 horas de pantalla
y me ha dado días de 8 horas de pantalla prácticamente, ¿vale? Simplemente que sepáis ahí un poco eso, y eso varía mucho el uso. Y esa es una de las razones por las cuales esos días que os dije no lo usé, porque tenía miedo a que pasara esto y pasó. Y por eso esos días usé principalmente el S23 Ultra, porque era un viaje y necesitaba un dispositivo más consistente en batería. Así que eso es una de las claves para mí, ¿vale? La batería, la disparidad que hay. La carga rápida es corta, pero como la batería también es tan corta, pues no tenemos mucho problema. Y sobre todo, dos cosas. Recomiendo activar el modo ligero, que aumenta un poco la batería. No hay grandes diferencias por las pruebas que he hecho, pero sí que lo aumenta un poco. No calienta tanto el dispositivo. Y sobre todo, el modo de ahorro de batería en algunas situaciones, días de calor, os va a venir muy bien. Y es cierto que configurando 2 o 3 cosas y restringiendo 2 o 3 aplicaciones no vais a tener ningún problema. También os lo digo siempre cuando hago este tipo de pruebas y os comento la batería un poco. Tenéis que pensar que yo aquí tengo muchísimas aplicaciones instaladas, que tengo muchas cuentas de correo activadas, que recibo muchas notificaciones al día y que quizás no todo el mundo tiene el mismo uso que tengo yo. ¿Puede haber gente que tenga más uso? Sí, también puede haber gente que tenga menos uso, ¿vale? O sea que ahí simplemente que tengáis esa referencia. Y ahora vamos a hablar del software. En este caso tenemos One UI 5, no sé exactamente nunca la versión, siempre me olvido, pero lo miramos ahora en directo un momento. Tenemos One UI, información de software, 5.1.1, ¿vale? Junio del 2023, la actualización del Google Play, y lo cierto es que, bueno, aquí ya debería empezar a llegar One UI 6. El software siempre de Samsung, está bien, es correcto, a mí me gusta para el día a día, no tenemos nada más que decir ahí en ese sentido. ¿Qué hay que comentar aquí? Pues los modos plegables. Primero tenemos el modo Flex, o sea que nosotros ponemos el dispositivo así encima de una mesa y tenemos aquí un botón donde activamos la pantalla dividida, tenemos arriba el dispositivo y abajo pues una especie de herramientas con un pad por si queremos usarlo así. ¿Cómodo? Sí, la verdad es que está bien, no es algo que he usado en situaciones puntuales, a lo mejor pues para ver YouTube o cuando estaba comiendo, el otro día por ejemplo en un aeropuerto, pues mira, me puse YouTube, lo puse así y me vi YouTube. Pues ya está, un vídeo que era más escuchar que ver, pues mira, perfecto para eso, ¿vale? Una videollamada a lo mejor en un momento puntual, es algo que Samsung vende como algo básico y lo cierto es que yo lo acabo usando menos de lo que quizás debería ser o debería pedir el dispositivo. Pero lo importante viene en la pantalla exterior, ¿vale? La pantalla exterior este año es más grande, tenemos más uso, tenemos una pantalla exterior súper personalizable, ¿vale? Podemos modificar muchísimas cosas en esta pantalla exterior, tenemos diferentes menús y además nosotros lo podemos configurar un poco como queramos. A mí me gustan mucho todas las opciones que tenemos y en este caso Samsung ha hecho un muy buen trabajo, ¿vale? Sobre todo, pues eso sí que hay que decirlo, tenemos bastantes opciones y bastantes alternativas para personalizar esta pantalla exterior. Hay una cosa muy curiosa que es una funda que cuando tú pones aquí tiene como una especie de fondo, el dispositivo lo reconoce mediante NFC y te pone el mismo fondo en la pantalla exterior. Yo no he probado esa funda, he probado una funda estándar con un elemento para agarrar o para apoyar. La verdad es que bastante bien, pero sí que es cierto que ese saliente a mí en el día a día para el bolsillo no me resulta muy cómodo. Os pondré algún plano por encima porque ya os he dicho, lo he usado una semana, pero no lo he usado más. Y después lo que tenemos aquí son una serie de aplicaciones directamente que podemos usar. Es cierto que, por ejemplo, algunas aplicaciones como WhatsApp y alguna otra más son aplicaciones que ellos tienes que activar desde el Apps, WhatsApp, Netflix, para verlas en la pantalla exterior. O sea, son aplicaciones que Samsung no te garantiza que vayan a funcionar, algo, pues bueno, que poco a poco va mejorando. Oppo también tiene algo similar. Y después tenemos una serie de widgets, ¿vale? Pequeños widgets de calendario, tenemos el tiempo, tenemos pues para las alarmas, contador de pasos, uno para usuarios, una serie de rutinas, cuenta atrás, yo los he activado todos, ¿vale? Samsung Health, el de los auriculares y también lo que tenemos en este caso, ya si vamos al paso siguiente, es Good Lock. Vale, Good Lock es una opción que tiene Samsung, propia de Samsung, dentro de su Galaxy Store, donde puedes descargar esta función y donde puedes añadir todas las aplicaciones que quieras a la pantalla exterior. ¿Qué tal funciona? Pues bueno, a ver, algunas bien y otras regular. Por ejemplo, si quiero mandar un mensaje por Teams que no lo tengo de manera normal en la pantalla exterior o simplemente leer un mensaje, pues cuando me llega la notificación, que por cierto está desde esta pantalla, giras así hacia el otro lado, te salen las notificaciones. Antes pues podía leerlas, si era muy larga no me dejaba, ahora si le doy pues me hable completamente Teams, ¿vale? Simplemente ahí que lo sepáis y es algo que está bastante bien. Y después
En este caso, las otras, pues bueno, si quieres ver un vídeo de YouTube, si quieres escuchar un podcast de YouTube, pues puede estar bien. Si quieres ver, por ejemplo, puntualmente TikTok, pues bueno, pues igual no. Si quieres ver Instagram, pues igual tampoco, porque básicamente si abres Instagram, pues ya veis, ¿no? Lo que veis pues son arriba prácticamente las historias. Si quieres, por ejemplo, leer un correo, pues puede estar bien, si es un correo cortito. Si quieres leer Twitter, pues sí, porque quizás pues te da ese alto, Twitter, X, como sea, pues te da ese alto pues para leer la pantalla. Hay como muchas variables, ¿vale? Son pequeñas cosas y dependerá un poco de cada aplicación. A mí me ha resultado útil y sobre todo para leer las notificaciones de manera sencilla, pensando un poco en el trabajo, me ha resultado más cómodo. Pero a la pantalla le sigue faltando un poco de tamaño, quizás, ¿vale? No sé muy bien por qué, pero le sigue faltando un poco de tamaño. Tenemos un teclado completo que funciona bastante bien, pero es cierto que esto me ha hecho abrir mucho menos el dispositivo. Y cuando no tengo que escribir algo muy largo y lo contesto simplemente ahí y no tengo muchas cosas que hacer con la pantalla interior, la batería también ha crecido exponencialmente, evidentemente. Pantalla más pequeña, se calienta menos, menos brillo, menos tasa de refresco, menos píxeles también se nota. Y ahora para acabar, en este caso vamos a hablar de las cámaras, ¿vale? Tenemos un sistema de 2 cámaras en la zona exterior, una cámara principal y un gran angular. Bueno, sería un gran angular y un ultra gran angular, pero siempre por abreviar decimos lo otro. Y tenemos también una cámara interior de 10 megapíxeles. ¿Qué decir de estos sistemas de cámaras? A ver, por un lado, una de las cosas que siempre recortan los plegables son las cámaras. Es cierto que Oppo tiene un muy buen sensor principal en su Oppo Find N2 2 Flip, sí, pero los otros dos sensores no son muy buenos. Es cierto que Motorola utiliza a lo mejor una cámara delantera bastante buena, sí, pero es que tampoco es que sea ninguna maravilla. En estos precios, si quieres cámaras, no te vayas a un plegable, ya te lo digo. Y esta es otra de las razones por las cuales me llevé el S23 Ultra. Tenemos sensores mucho más solventes en todas las situaciones, y eso simplemente pues hay que comentarlo. Creo que las cámaras están bien, creo que son solventes para cualquier usuario. La cámara principal es más que correcta, ¿vale? En cualquier situación funciona bien, buen rango dinámico, Samsung siempre controla muy bien las altas luces, colores, como siempre en Samsung, muy potentes, colores con mucha saturación, imágenes con mucho punch, por decirlo de alguna manera así un poco sencilla, un poco de sobresaturadas, sobre nítidas, sobre enfocadas, como queráis llamarlo, ¿vale? Pero siempre es un poco de más, extra de más, pero llaman la atención, que es un poco para lo que queremos los smartphones para compartir en redes sociales. Ir a hacer la foto a la puesta de sol y que el naranja sea más naranja, por ejemplo. Después en poca luz pues sufre un poco más, pero el modo noche de Samsung es solvente, tenemos un modo noche específico que además lo podemos poner al máximo y a mí me ha resultado más que correcto. Y el gran angular pues es flojo, pero es cierto que Samsung, por ejemplo, en el S23 Ultra también tiene un gran angular flojo y aquí no está a ese nivel, pero tampoco es mucho peor. Tenemos mucha deformación en las esquinas, eso sí que es cierto, quizás es porque la lente es más pequeña, se nota más, ¿no? Y perdemos más calidad en las esquinas. Rango dinámico es justo, el detalle tampoco es ninguna maravilla, imágenes Samsung otra vez, así que bueno, ahí pues simplemente os lo quería comentar. Y después la cámara delantera, pues para mí está bien, dentro de los plegables es la más solvente, así que en general ahí pues buen rango dinámico, buenos colores, a mí me gusta, ¿vale? En general las cámaras delanteras de Samsung creo que es donde hace un trabajo más completo y donde está por delante de su competencia en prácticamente cualquier situación. Y después en vídeo pues tenemos 4K, que es algo que, bueno, pues podríamos entender, pero no todos los dispositivos tienen 4K. Tenemos 4K 60 en la cámara delantera y después tenemos 4K 60 en la cámara principal y solamente 4K 30 en el gran angular, que es una cosa que me ha sorprendido porque Samsung tiene 4K 60 en dispositivos bastante económicos, aunque lo he ido recortando, pero sí que es cierto que pues los S21 de turno todos tenían 4K 60 en el gran angular, el S21 FE no, pero los otros sí. El S21 FE igual tenía este mismo sistema de cámaras, por esa razón las dos principales, ¿vale? Por eso a lo mejor este sensor no admite 4K 60. Muy buen vídeo, en Samsung pues siempre es una de sus claves, sobre todo con la cámara principal y con la delantera. La gran angular es correcta, buena estabilización, buen rango dinámico, no es lo mejor, pero bien. En poca luz ahí ya sufre más, pero igual que los rivales. En las cosas buenas está 2 pasos por delante, en las malas 1, si lo comparo con plegables. Si lo comparo con otros teléfonos, evidentemente el S23 Ultra tiene mucho mejor vídeo que este Z Flip 5. Y la aplicación de cámara muy rápida, muy sencilla, además nos permite utilizar la pantalla exterior para previsualizar, podemos hacer fotos evidentemente directamente desde la pantalla exterior, ¿vale? Y además sí que es cierto que tenemos cierta información, que son las cosas que no me gustaba de Oppo. Creo que la interfaz de la pantalla exterior Samsung tiene que mejorarla. Creo que tiene que ver lo que ha hecho en la pantalla interior, que está muy bien, con algún gesto más, ¿vale? Por ejemplo, el gesto de arriba y abajo pues nos podría permitir cambiar de cámara,
por decir alguna cosa. Así que bueno, simplemente os quería comentar eso de las cámaras. Y ahora unas pequeñas conclusiones, que está siendo un vídeo bastante largo. ¿Qué me parece el Z Flip 5? Pues me parece un plegable 100% usable. O sea, si quieres un dispositivo plegable y lo tienes claro, que sepas que respecto a comprarte un dispositivo de 1.200 euros vas a perder cosas. Es evidente. Estás ganando otras. Estás ganando un plegable más pequeño, seguramente, más ligero, con el mismo tamaño, más cómodo para algunas cosas. Un diseño diferente, mucho más caro de conseguir. ¿Qué pasa? Es como comprarte un coche descapotable. El mismo coche y el descapotable cuesta más el descapotable. ¿Ganas con el descapotable? No, de hecho pierdes cosas porque pierdes maletero. Pues aquí te pasa lo mismo. ¿Qué pierde? Pierdes espacio para otras cosas al ser plegable. Y sobre todo, pues que al ser plegable, ya no solo por el pliegue, sino porque tiene que ser más fino. ¿Qué pierdes? Pues fundamentalmente batería. Y también en este caso espacio para las cámaras, que son las cosas que más ocupan. Fijaros en los módulos de cámara del S23 Ultra que os pondré aquí y los de este dispositivo. Fijaros en el tamaño del grosor del S23 Ultra y de este dispositivo que os pondré también aquí por encima. Lo tengo ahí, pero es que no me quiero sacar del plano. Entonces son esos un poco las claves y las cosas que tenéis que tener claras. Si esto lo tenéis claro, es muy buen dispositivo. Samsung ha hecho muy buen trabajo, es un dispositivo muy completo. Lo cierto es que en el día a día es cómodo de usar, es solvente la batería para un usuario estándar, las pantallas funcionan muy bien, el rendimiento es espectacular. Si tienes problemas de batería algún día puedes poner el modo ahorro y el rendimiento va a seguir siendo muy bueno. Las cámaras para una situación normal de me voy de viaje, voy a hacer 10 fotos, son solventes. Yo creo que es un dispositivo que no es para todo el mundo por el precio, pero sí que si eres un tipo de usuario concreto, quiere un dispositivo más pequeño, que tiene a lo mejor un móvil de trabajo grande y quiere un dispositivo suyo más pequeño, que va a llevar siempre en un bolsillo de una mochila, del pantalón, de la chaqueta, que va a dejar un rato en el coche porque cuando está en el trabajo no puede atender a su teléfono y no lo va a usar 25 horas, pero después cuando lo use quiere un buen teléfono pequeño, creo que el Z Flip 5 es una buena solución. Así que por este lado pocos más os tengo que decir. A mí me ha gustado mucho, me ha parecido un dispositivo interesante, así que yo os lo recomiendo si estáis seguros de estas pequeñas cosas que vais a perder frente a las otras cosas que vais a ganar. Así que poco más os tengo que decir, espero que os haya gustado este vídeo. Os dejo por aquí la comparativa con los otros dos plegables y os dejo también por aquí las primeras impresiones, por si me he olvidado alguna especificación concreta, que puede ser que sí. Espero que os haya gustado, no os olvidéis en darle like, suscribiros y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno.